para cerrar esta mesa, el doctor en Historia Gerardo Caetano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar por una pregunta, que no es una pregunta trivial. ¿Por qué conmemorar? ¿Por qué cada 27 de junio es una ocasión para reflexionar, discutir, debatir, recordar? No crean que eso es natural en las sociedades. No. Miren que en América Latina, bueno, si en la Argentina conmemoraran todos los golpes de Estado, pero la instalación de la conmemoración es una cosa relativamente reciente y hay que explicarla porque hay muchos motivos por los que conmemorar. Yo creo que ha surgido uno muy importante, que es separar la historia y la memoria, que no son lo mismo, y aclarar qué es lo que puede dar una y qué es lo que puede dar otra. El ejercicio epistemológico y hasta cultural de separar historia y memoria es una operación fundadora de cualquier mirada historiográfica. Si no lo hacemos, nos vamos a equivocar. Pero como bien ha dicho Hobsbawm y tantos otros historiadores, los historiadores empezamos a reflexionar tarde sobre la memoria. Y esto nos lleva hoy a un desafío grande, que es a separar historia y memoria, pero también a aprender a caminar por las fronteras porosas, complejas de la historia y la memoria. Y eso transfiriendo a los auditorios que escuchan a los historiadores algo que los auditorios no quieren escuchar. Porque cuando un auditorio escucha a un historiador, ¿qué es lo que está tratando de escuchar? La verdad sobre el pasado. Y siento decirles, los historiadores no tenemos un discurso de la verdad, no comunicamos la verdad sobre el pasado y nadie lo puede hacer. Lo que nosotros tratamos de hacer es otra cosa, que es producir conocimiento crítico sobre el pasado. Y a diferencia de antes, que lo hacíamos sin mostrar los trucos, invitábamos a pasar por el otro lado del espejo sin mostrar los trucos, ahora tenemos que seguir fascinando a quienes les decimos que no les vamos a decir un discurso de la verdad, pero tenemos que mostrar los trucos. Es decir, tenemos que explicitar la teoría, la metodología, tenemos que construir desde donde miramos, establecer las tensiones. Entre otras cosas, es bueno conmemorar separando historia y memoria, porque muchas veces nos venden como historia algo que es radicalmente memoria y no de las mejores. La memoria es un acercamiento emocional, comprometido, a veces hasta religioso, al pasado, en donde, bueno, el pasado trata de ser acercado. El historiador hace otra cosa, busca separar al pasado, construirlo como objeto de estudio y interpelarlo. Es una mirada más racional, más laica. Lo que ocurre es que en torno al pasado reciente y al campo historiográfico del que hablaba Jaime, del que también hablaban Silvana y Felipe, nosotros tenemos instalada en nuestra sociedad visiones sobre el pasado reciente que son discursos políticos. Discursos políticos. Y que incluso generan un vínculo con los educandos que no es un vínculo crítico, sino que es un vínculo de mucha servidumbre, Ejemplos hay muchos y de muchos lados.
Pero piensen siempre en los bestsellers. Porque los bestsellers, ¿cuál es una de las claves de los bestsellers? Y bueno, dar una visión que explique, que simplifique, que organice un relato y que lo oriente en una perspectiva. Y bueno, nosotros tenemos ejemplos de bestsellers impresionantes sobre el pasado reciente, hechos por no historiadores que en el prólogo dicen que, bueno, van a ser historiadores. He estado pensando, escuchando, por ejemplo, la ponencia de Felipe, permanentemente en uno, cuyo nombre no voy a dar, porque creo que todos más o menos lo conocen. Pero ese autor, seguramente es autor, aunque no pueda ser entendible, de muchos de esos editoriales, o de algunos por lo menos. Lo cual implica cómo, sin entrar en teorías conspirativas, uno puede organizar un relato sobre el pasado que sirva en una dirección y puede organizar el relato que sirva en otra dirección. Y los historiadores no están para elaborar relatos al servicio de. Los historiadores están para, bueno, interpelar, cuestionar, problematizar. Pero advirtámoslo bien, esto no es una tarea aséptica. Sobre todo cuando nos acercamos a un acontecimiento, como fue el golpe de Estado, que tiene tantas implicaciones sobre nuestro presente. Hoy yo di la última clase y un alumno me preguntó, ¿hay algo de la dictadura? Obviamente no vivió la dictadura, por suerte. Yo una de las cosas en las que fundo el Nunca Más es en mis hijos y en toda su generación. Ellos no vivieron la dictadura y eso es algo maravilloso, maravilloso, los hace más libres. Nosotros vivimos la dictadura para bien y para mal y eso nos marca de por vida, pero no debe marcar, por lo menos de la misma manera en que nos marca a nosotros, el haber vivido la dictadura. Sin embargo, un muchacho que no ha vivido la dictadura pregunta, ¿algo de lo que pasó en la dictadura tiene repercusión hoy, en el Uruguay de hoy? Bueno, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. ¿No tiene repercusión un pasado traumático en donde hubo violación flagrante de derechos humanos perpetrada por el Estado, terrorismo de Estado? ¿No tiene implicaciones sobre el presente que esas violaciones flagrantes a los derechos humanos no hayan sido tramitadas en democracia desde principios radicales de justicia, de verdad, de memoria, de reparación? ¿No tiene implicaciones sobre el periodo contemporáneo? Bueno, el proyecto fallido, pero costoso, de una radicalización de enfoques ultraliberales en el terreno económico, que terminó en un auténtico desastre, como fue el ajuste recesivo. La primera medición de pobreza después de la dictadura da que en el año 86 había un 46% de pobres en Uruguay. Casi la mitad de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. Ese mismo año, el año 86, Juan Pablo Terra, en una investigación sobre infancia y pobreza, advertía, hecha con el impulso de UNICEF, advertía, en un término de profecía, el otro día se cumplieron 50 años de la convocatoria de Juan Pablo Terra, el 23 de junio de 1968, a la construcción de un frente progresista. En el año 86, Juan Pablo Terra, uno de los fundadores de esta facultad, advertía que el gran problema que tenía el Uruguay de las próximas décadas era la infantilización de la pobreza. Y que ese era un problema estructural que iba a marcar la agenda de generaciones. Y como le ocurre generalmente a todos los profetas, como los profetas dan malos augurios,
Y ojo, solamente tengo buenos augurios para el campeonato del mundo. Y si tuviera de los otros, no los diría. Pero una profecía de ese tipo fue desestimada en la época y en las décadas que siguieron. Incluso hubo algunas respuestas flagrantes. Le dijeron, no, eso no existe. Lo que pasa es que ahora los podemos contar. No es que la dictadura haya sido el chivo expiatorio de todos nuestros problemas. No es buscar un atajo para entender problemas de hoy, pero sí es, como decía Jaime, buscar rastros más lejanos. Problematizarlos. ¿Cuándo se rompió la sociedad hiperintegrada? ¿Se rompió en los 60? Bueno, los indicadores a grado real no son tan claros. En cambio, bueno, la desestructuración estructural de la sociedad uruguaya, la desestructuración de la sociedad, el descenso estructural de la sociedad y sobre todo la pauperización aguda del ajuste recesivo cuando se rompió la tablita, es una marca traumática. Entonces la dictadura dejó marcas traumáticas. Y los pasados traumáticos, tanto desde el registro de la historia como sobre todo de la memoria, no son fáciles de elaborar. Y perduran. Hoy sabemos que las marcas del genocidio armenio, el primer genocidio del siglo XX, llegan hasta nosotros en el impacto en quinta generación de las víctimas. Y esto no lo dicen los historiadores, lo dicen los psicoanalistas, los psicólogos, los médicos. Lo mismo ocurre con la Shoah. Entonces, ¿por qué conmemorar? Por muchas razones y entre otras cosas porque el pasado no pasa. El pasado siempre llega al presente. La idea de que mejor dar la vuelta a la página es una idea legítima como todas las ideas, pero profundamente política e ideológica y que tiene implicaciones enormes. Lo segundo, Silvana planteó muy bien algo que ha sido objeto de una discusión profunda entre los historiadores sobre las dictaduras latinoamericanas. ¿Cómo caracterizarlas? Por ejemplo, esto también ha sido visto por historiadores extra región. Incluso la idea de si fueron o no totalitarias. Bueno, por ejemplo, hay una muy buena discusión en la que, entre otras cosas, participa un gigante de la historiografía mundial como Enzo Traverso, que es un experto particular en estudios sobre el Holocausto. Bien, pero cuando nosotros hablamos de una dictadura de la seguridad nacional que desplegó terrorismo de Estado, y buscamos la cronología, y en realidad buscamos las periodificaciones, advertir que quienes impulsaron el terrorismo de Estado fueron aquellos que querían fundar un nuevo país, lo que ellos llamaban la Nueva República, es muy importante, porque el terrorismo de Estado no es el desborde represivo. El terrorismo de Estado es un proyecto político e ideológico. Y esto lo he repetido y lo repito y no me cansaré de repetirlo, porque quien lo interpreta como un desborde de la represión propia de una dictadura, se queda cortísimo. Es un proyecto político e ideológico. Y en ese proyecto político ideológico, el manejo de la historia no era neutral. No era neutral. Nunca es neutral. Siempre es el territorio de un debate. Los historiadores, ¿qué es lo que tratan de hacer? Bueno, buscar razones, preguntas, hipótesis, discutir campos de trabajo. Es muy interesante lo que planteó porque cuando se habla de la orgía historicista que tuvieron los militares, verdadera orgía historicista, a veces nos olvidamos de cosas. Por ejemplo,
El mausoleo era un proyecto previo al golpe de Estado. Pero en el proyecto previo estaba la idea lógica de que iba a haber fechas, acontecimientos y alguna frase. Los militares, la dictadura civil-militar, nunca debemos olvidarlo, sacaron las ideas, sacaron los registros. Entonces se convirtió en un hecho Guinness, un mausoleo con fechas y acontecimientos, sin ninguna frase. No he conocido en ninguna parte del mundo ningún mausoleo que no tenga frases. Claro, yo entiendo. Las frases de Artigas eran complicadas. Pero luego esa vocación para mover huesos. Yo me acuerdo, porque el día que se inauguró el mausoleo, partía con la selección juvenil, el 19 de junio del año 77, partía con la selección juvenil uruguaya a Túnez. Y entonces fuimos de mañana, porque de tarde íbamos a viajar, no íbamos a participar de toda la... Y el que presidía la delegación era un general. Y el general, por supuesto, estaba vestido con la celeste. Y dale que te dale con la celeste. Y bueno, y nos contó algo muy impresionante, que cuando habían sacado la urna, mejoraron la urna, pero no pudieron resistir a la tentación de abrirla. Y dijo, era un gaucho, pleno, había un fémur duro, uno lo tocaba y era un fémur muy duro. Y en ese momento me acordé de un cuento, con parte de verdad, que hacía en sus clases Reyes Abadí, que contaba algo que había ocurrido, pero luego le daba una vuelta de humor. Reyes Abadí contaba algo que ocurrió, que cuando muere Artigas es sepultado en el cementerio de Asunción, luego en el 55 lo traen para aquí, pero entre el 50 y el 55 hubo una gran inundación en Asunción. ¿Y qué pasaba en las inundaciones de los terrenos bajos? Bueno, explotaban las tumbas y salían los huesos. ¿Y qué pasaba después? Sí, bueno. Y Reyes siempre decía, los huesos que tenemos son los huesos de Artigas. Y por supuesto, yo ya tenía esa anécdota, pero no se la hice al general porque corría peligro. El año de la orientalidad, nosotros nos olvidamos, pero había un viejo debate sobre los 33 orientales. Y hay 52 listas que firmaron Lavalleja y Oribe, distintas. Y entonces, para terminar con el asunto, el Consejo de Estado decretó que la nómina oficial de los 33 orientales era fulano, mengano, sultano, perengano, por decreto. Y un historiador colorado, que tenemos que rememorar con mucha calidez, Aníbal Barrios Pinto, no encontró mejor forma de contrarrestar ese autoritarismo historiográfico que hacer un libro muy prolijo, muy erudito, que publicó Banda Oriental en el año 1975, en el año de la orientalidad, que se llama Los Libertadores de 1825, en donde prueba de manera irrebatible que los 33 orientales ni eran 33, ni eran todos orientales. Y hace una referencia de cada uno de ellos. Un libro con el que corría peligro. Claro, Barrios era colorado, pero no le ganó beneplácito. En el año de la orientalidad se la agarraron con Lavalleja. Lavalleja era ideal, porque Rivera era colorado, Oribe era blanco. Y Lavalleja, a pesar de que Anita lo empujó al final y le sacó aquella frase terrible, siempre he sido un buen colorado, Lavalleja no era ni blanco ni colorado, o estaba ahí. Y entonces a Lavalleja le impusieron Libertador Lavalleja. Le hicieron esa estatua del cuartel de bomberos, donde, si ustedes la ven, véanla, el caballo está dando marcha atrás.
Y lo peor, lo pusieron en el billete de 5 pesos. Pobre Lavalleja. No pudo perdurar. No pudo perdurar. Ustedes saben que hubo una propuesta para que hubiera un billete de 1000 pesos, que iba a ser Rivera. Y después venía Uribe. Y así. Y no prosperó el proyecto. ¿Por qué no prosperó? Y bueno, porque la figura de Rivera connota una discusión política muy mal llevada en algunos aspectos. Bueno, pero a Lavalleja lo pusieron, fue el único de los libertadores que, además de Artigas, que es indiscutible, nadie lo discute a Artigas, aunque todos ven en él cosas diferentes, pero el único libertador al que pusieron es a Lavalleja, lo pusieron en el billete de 5 pesos. Terrible. Nombraron a luchadores de la Guerra de la Independencia como generales, los ascendieron póstumamente. Leonardo Olivera. Después, bueno, cambiaron la calle Convención por Lorenzo Latorre. Bueno, hubieran cambiado otra calle, Convención. Construyeron, eso que dijo sobre Valle de Ordóñez es maravilloso. Valle era un otro para la dictadura. No es casual que un vallista de la 15, como era Alejandro Rey Villegas, cuando asume la conducción del equipo económico en el año 74, la manera muy gráfica de construir el proyecto era, porque hay que terminar de entender que para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Y esa es una definición fantástica, perfecta, del proyecto económico que portaba. El ajuste estructural ultraliberal. Pero estaba contestándole a Valle de Ordóñez. Estaba contestando a Valle de Ordóñez. Entonces está bien que el registro de Valle haya venido a través de Carlos Reyes, que por cierto no quería nada. Fundador y primer presidente honorario junto con José Irureta Goyena de la Federación Rural. El 28 de diciembre de 1915, día famoso entre otras cosas porque Brum, Baltasar Brum, que era el ministro del Interior, fue despedido de la asamblea porque en determinado momento quería poner a unos granjeros de canelones dentro de la Federación Rural y no lo dejaban hablar, y entonces en determinado momento alguien que 4 años después vendría a ser presidente de la República salta y grita: adiós latifundistas. Y Reyes, que estaba en la mesa, le gritó: adiós idiota. Y Brum fue corriendo a la mesa y los tuvieron que separar. Siempre están los separadores en esos momentos. Y Brum fue retirado gritándole a Reyes: ya verán latifundistas, ya verán. Y en ese contexto, como no pudieron entrar los granjeros, los pequeños y medianos propietarios, en la Federación Rural se crea la Comisión Nacional de Fomento Rural, cuya historia originaria tiene que ver con ese debate. ¿Todo esto para qué viene? Y podríamos seguir con Leandro Gómez, con la colonia, y los negocios atrás de la conmemoración histórica, y el mármol, que fue un gran negocio. Que un régimen que busca construir un proyecto apela a la historia. Entre otras cosas, hay que conmemorar porque siempre un recurso para la democracia es criticar, generar alumnos críticos, que no se compren ninguna historia como discurso de la verdad, no importa de dónde venga, que todas sean objeto de interpelación crítica. Entonces, ¿por qué conmemorar un golpe de Estado? Porque ahí se termina la mirada crítica. Algo muy interesante que surgió, la mirada larga. Evitar el coyunturalismo, pero también mirar más largo y evitar las pretensiones monocausales de una perspectiva u otra. Por ejemplo, todo lo que falta por estudiar. Nosotros no tenemos una buena historia del ejército. Entre otras cosas porque no hemos cultivado una cultura militarista. Los militares quisieron construirla, fracasaron una vez más.
el eterno silencioso, como lo llamaban los generales en los años 30, sigue siendo un objeto opaco, que conocemos muy poco. Conocemos muy poco, por ejemplo, de la reyerta entre los militares ballistas y los militares terristas que fueron beneficiados por la dictadura y todo lo que generó adentro del ejército. Conocemos muy poco de la influencia norteamericana específica, pero conocemos mucho menos de la influencia francesa, que siempre fue la influencia matriz del ejército uruguayo. Conocemos muy poco de las genealogías familiares típicas del ejército, sobre todo los Álvarez, los Ubía, los Aguerrondo, los Manini Ríos. Son familias que generación tras generación van construyendo genealogías militares. Conocemos muy poco de nidos militaristas que ya estaban en los años 20. Conocemos muy poco de las logias que ya se habían construido con anterioridad. Conocemos muy poco de los vínculos políticos, los vínculos con los partidos, de los generales, de todos. Incluso a veces nos encontramos con documentos diferentes, como por ejemplo la publicación de los informes diplomáticos norteamericanos que ha hecho Clara Elvigui, en donde aparece dos o tres cosas maravillosas. Por ejemplo, aparece cómo la embajada norteamericana estaba mirando con mucho detenimiento a quien entonces, año 64, era un senador nacionalista, en quien veían un hombre clave en el futuro del país. ¿Saben de quién están hablando? Del senador por el Partido Nacional, Juan María Bordaberry, que fue ruralista. Cuando el ruralismo entró en el Partido Nacional, fue senador entre el 63 y el 67, después se fue del partido. Pacheco lo hizo ministro y luego lo hizo contra la Unión Colorada y Ballista, candidato a vicepresidente y candidato a presidente si no salía la reforma. Ya en el 64, en la embajada, y también en el año 64, se recogía un diálogo muy interesante de Jorge Valle. Vamos a ser cautos porque estamos hablando de un fallecido, pero en donde el embajador le preguntaba, pero dígame una cosa, porque hablamos con Vasconcellos, una figura que siempre, cuando conmemoramos el golpe de Estado, hay que recordar con mucha firmeza, porque en un momento de confusiones, febrero del 73, fue un hombre muy claro, como Quijano, pero Febrero Amargo es un clásico de la historia política del país. Y Vasconcellos ya en el año 64 le estaba diciendo, ojo con Aguerrondo, Aguerrondo tiene un golpe de Estado atrás, Aguerrondo es golpista, y Aguerrondo es nazifascista. Era de la 15. Pero tenía razón. Y entonces le preguntan a Jorge Valle, el embajador le pregunta a Jorge Valle, ¿qué es esto? No, el problema es que Aguerrondo, es que Vasconcellos está obsesionado con Aguerrondo. Además, tiene de amigo a un militar ultraizquierdista. ¿Quién era el militar ultraizquierdista? Liber Sereni. En esa misma época, quien era consejero de gobierno, Óscar Diego Gestido, la FEU le iba a preguntar si los rumores sobre golpe de Estado eran o no ciertos. Y Gestido, en el año 64, 63, 65, siempre les decía lo mismo. Miren, ustedes, para saber cómo anda la interna militar, miren a Sereni. Si Sereni está bien, está todo bien. Si Sereni está mal, está todo mal. ¿Saben lo primero que hizo Gestido cuando fue presidente? El 1 de marzo de 1967. Destituyó a Aguerrondo de la región militar número 1, que era el poder militar, sigue siendo el poder militar. ¿Y saben a quién puso en su lugar? A Liber Sereni. El constitucionalismo de Gestido no era una cosa menor. Bajo su mandato, el jefe de la región militar número 4 fue Víctor Nicandro.
Entonces, si habrá que mirar largo, y si habrá que pluralizar los actores, y si habrá que evitar coyunturalismos, finalmente, efectivamente, el campo legitimado de la historia reciente está avanzando y de la única manera que se puede avanzar, debatiendo, discutiendo, presentando hipótesis, construyendo acumulación. Y entonces hay muchas cosas que caen por su peso. Fíjese usted, ahora me vengo a enterar que escribimos con Pepe la breve historia de la dictadura hace 30 años. Y la empezamos en el año 84, claro. Me acuerdo que cuando lo presentamos, fuimos a la radio a hablar con un periodista hoy fallecido, cuyo nombre no voy a decir, yo tengo con los fallecidos un... Y lo primero que nos dijo es, año 87, ¿saben cómo se van a tener que comer este libro? Espero que este libro no les traiga malos recuerdos. Año 87. Efectivamente, cuando uno empieza a descubrir, ¿qué es lo que descubre? Y descubre ausencias que son oceánicas. Por ejemplo, no, salvo el trabajo pionero de Raúl Jacob, no se ha estudiado el ruralismo. Y el ruralismo fue el embrión de muchísimas cosas. Es más, la historiografía latinoamericanista, ¿qué es lo que plantea? Que Nardone era un agente de la CIA. Habrá que debatirlo. En ese contexto, hay temas tampoco que se desconocen absolutamente. La 14, el catorcismo. El catorcismo fue un embrión de muchísimas cosas, entre otras de Pacheco. Y Pacheco era uno de los legisladores más negociadores del Partido Colorado. Es más, lo llamaban el mudo, porque en los plenarios no hablaba. Un calificativo poco heroico para un parlamentario, digamos. Pero era el gran negociador. Era el que hablaba con las otras fracciones. Entonces, ¿cómo en un escenario de polarización alguien que fue candidato a la vicepresidencia por un acaso? Porque antes se le ofrecieron a la Cartemuró, que dijo, no, yo creo que va a ganar Jorge Valle. Jorge Valle con 38 años, imaginen. ¿No? Primera elección de las 5 que le costó para llegar a la presidencia. Después se lo ofreció a Luisi. Después se lo ofreció a Selmar. Y Selmar quería ser. La 99 no lo dejó. Y después no sabía. Y bueno, quien comandaba la comisión para buscarle el vicepresidente a Gestino, ¿quién era? Era Pacheco. Porque era un negociador. Y entonces, bueno, Pacheco se quedó. Y como decía Pibel, el vicepresidente en el Uruguay o es nada, y hay ejemplos, pero puede ser todo. Y hay ejemplos. Y hay gente que no sirve para constituyente, no sirve para legislador, no sirve para... Pero se pone la banda presidencial y empieza a mandar. El decreto de suspensión de partidos y organizaciones políticas que Pacheco firmó una semana después de asumir el mando el día de la muerte de Gestino, el 6 de diciembre de 1967, estaba elaborado bajo Gestino. Lo que pasa es que Gestino nunca lo firmó porque no estaba convencido. Porque no estaba convencido. Pacheco a la semana lo firmó. Entonces, ¿cuánto hay que investigar? Conmemorar, entre otras cosas, es pasar registro de todo lo que falta por conocer, ¿no? De todo lo que debemos dar a la sociedad que tiene el derecho a conocer en profundidad su pasado. Finalmente, hace poco tiempo leí
en una reivindicación de la generación del 83, a la que pertenezco, algo muy inapropiado, que planteaba el tema de que había llegado el turno de la generación del 83 porque en puridad no habían dejado de gobernar los pertenecientes a la generación que, entre otras cosas, había perdido la democracia. Entonces hacía una comparación muy infeliz entre la generación que había perdido la democracia con la generación que había ganado la democracia. Bueno, si algo podemos transmitir en términos de complejización, de la necesaria complejización de la mirada sobre el pasado, es que cosas tan importantes como ganar la democracia o perder la democracia no la hacen la voluntad, no la hacen solamente la voluntad de las generaciones, que son procesos mucho más complejos y que transferir responsabilidades por haber participado de contextos históricos plurales generalmente lleva a gravísimos errores. Por eso creo que conmemorar el 27 de junio es una buena forma de conocer más el pasado y de investigar más en él. Gracias. Le agradecemos al doctor Caetano, le agradecemos a toda la mesa en nombre del Departamento de Trabajo Social los aportes, los saberes, las reflexiones, dejar abiertos debates de tantos temas importantes. A todos ustedes esta presencia y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.